Hola, bienvenidos. En esta oportunidad me gustaría continuar charlando acerca de un tema que dejé inconcluso en un video previo, que es el tema de la ideología. Había hecho algunas citas de Philip K. Dick para tratar de explicar en qué consiste la centralidad de la obra de ese autor para la crítica literaria marxista norteamericana. En particular, porque nos hace ver el presente como historia. En la obra de Dick, por utilizar un concepto que va a ser fundamental para la comprensión de la idea de ideología, al menos dentro de la teoría literaria marxista, es la de reificación o cosificación. Cuando se ve con detenimiento esas citas, cuando se recuerda esas citas con detenimiento, caemos en la cuenta que lo que nos hacen notar es que el presente es historia. Y esto significa que transcurre, es un elemento transitorio del devenir de la sociedad humana hacia algo, dirían los idealistas alemanes, hacia la sociedad cosmopolita, diría Kant, hacia la unión de los contrarios, dirían Hegel y Marx. Eso es lo que significa desreificar, descosificar una situación. El concepto de cosificación significa que se llega a pensar, se llega a creer que el presente ha llegado ya a su conclusión y que no hay manera de cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor. Esa es la idea central de lo que se denominó marxismo occidental. Por marxismo occidental debemos entender aquel que se deriva particularmente de la obra de la Escuela de Frankfurt, de Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Henrik Grossman, Herbert Marcuse. Todas estas personas, todos estos filósofos son los que primordialmente fundaron esa rama del marxismo que se conoce como marxismo occidental y que tiene un énfasis menos explícito en la economía. Da por sentado casi todos los análisis económicos de Marx y se limita, o más bien se dedica a construir una teoría marxista de la cultura, de las diferentes formas culturales, dicen ellos, diría yo, de las diferentes formas sociales. Las diferentes formas sociales que se reifican o se cosifican como resultado de las diferentes transformaciones de la sociedad capitalista. Ese es más o menos en la inspiración de donde sacan su teoría los críticos literarios marxistas norteamericanos del marxismo occidental. Uno de los principales teóricos de esta escuela fue von Lukács-Georgi. Von Lukács-Georgi, autor de un libro de artículos que me parece que es el fundamental de todos estos señores, Historia y Conciencia de Clase. Historia y Conciencia de Clase de von Lukács es el que contiene la idea clave o la definición explícita de lo que va a venir a ser la ideología. Según Lukács, solamente se puede ser un marxista ortodoxo desde el punto de vista metodológico. Y el punto de partida metodológico de todo análisis marxista es la consideración de la totalidad, del todo de la sociedad. Ver la sociedad desde arriba, por decirlo así, verla como un todo global integrado de funciones. El marxismo, como luego lo viene a demostrar Gerald Cohen, se puede entender como una forma de explicación funcionalista. Pero no discutiré ahora eso, a menos que resulte necesario en el desarrollo de lo que voy a decir. Para Lukács, pues, hay que ver la sociedad humana desde el todo, desde la totalidad. Se puede ver también, si queremos utilizar un lenguaje menos pretenciosamente hegeliano, podemos decir que es ver a la sociedad como un sistema de funciones integradas. Es pues eso lo que quiere decir verla como totalidad. Y se dirá que algo está ideologizado o que es una ideología cuando el punto de vista que se tome no sea ese punto de vista. Según estos teóricos, el punto de vista de la totalidad nos permite ubicar cuál es la funcionalidad o la función de las clases dentro de todo este tinglado. Y también nos permite descubrir cuál es la posibilidad de transformación de toda la sociedad a partir de
un punto que viene a ser, bueno, un punto, una clase social, el proletariado. Según ellos, el proletariado es el sujeto de la historia que habrá de consumar en algo así como una parusia laica, las esperanzas del idealismo alemán. Ese es más o menos el significado de todas estas cosas que siempre están hablando. La realización de la filosofía hegeliana, en gran medida, es eso. Entonces, Lukács nos dirá que ideología es aquel punto de vista o que un discurso es, no usa la palabra discurso, pero diremos que algo es ideológico, una explicación es ideológica, una ciencia es ideológica, un autor es ideológico, o se está formando una ideología que sirve a los intereses de la burguesía, y esta es una típica explicación funcionalista. Se forma una ideología para legitimar algo, algo que es funcional a los intereses de la burguesía, y se dirá que es una ideología porque no toma el punto de vista de la totalidad. Si tomara el punto de vista de la totalidad, podría, quien quiera que lo vea, esa es la idea de estos señores, quien quiera que lo vea desde esa perspectiva, se dará cuenta que son los proletarios quienes llevan la razón en todo esto, porque son ellos los únicos que van a poder liberar tanto a los burgueses como a ellos mismos. Esa es, pues, la idea de ideología en Lukács. Ideológico es aquella explicación que no toma o no tiene el punto de vista de la totalidad. Por eso la economía burguesa, la economía de Adam Smith, es necesariamente un discurso ideológico, una ciencia ideológica o una ideología, así plenamente dicho, llanamente dicho, una ideología, porque no toma el punto de vista de la totalidad, sino que toma el punto de vista de una de las clases sociales que están en disputa en este terreno de la historia. Entonces, ideológico es todo aquel discurso que es parcial, toda aquella ciencia que toma un punto de vista parcial, y solamente se puede ser científico, es decir, imparcial y objetivo, cuando se toma el punto de vista de la totalidad. Voy a leer algunas de las afirmaciones de Lukács en uno de los artículos de este libro, en particular del artículo que se titula, déjenme ver el título del artículo, se titula La cosificación y la conciencia del proletariado. Dice así: solo en este caso puede descubrirse en la estructura de la relación mercantil el prototipo de todas las formas de objetividad y de todas las correspondientes formas de subjetividad que se dan en la sociedad burguesa. La mercancía, la relación que se da entre los hombres bajo la forma de la mercancía es el elemento fundamental del problema de la reificación o cosificación en la discusión de Lukács. Debemos darnos cuenta que ellos sostienen que no es una relación entre cosas cuando se compra una mercancía, es una relación entre seres humanos. Y en la medida en que es una relación entre seres humanos, esta puede cambiar. Ese es el fundamento de la destrucción de la cosificación. Nos debemos dar cuenta que nuestras relaciones sociales, en cuanto cobramos conciencia de ellas, podemos intentar cambiarlas porque pueden cambiar. No son, pues, la naturaleza misma actuando, no son la ley de gravedad. Es una convención, por decirlo así. Las relaciones entre los seres humanos son convenciones que pueden cambiar. Aquí va. La esencia de la estructura de la mercancía se ha expuesto muchas veces. Se basa en que una relación entre personas cobra el carácter de una coseidad y de este modo una objetividad fantasmal que con sus leyes propias rígidas, aparentemente conclusas del todo irracionales, esconde toda huella de su naturaleza esencial, el ser una relación entre hombres, entre seres humanos. Y esas relaciones pueden cambiar. Eso es lo que nos dice Lukács. Ese es el problema de la cosificación y ese es el origen de la ideología. Cuando nosotros o quien sea no tome el punto de vista de la totalidad, cuando no concibe las relaciones sociales entre los seres humanos como historia, es decir, como que solo estamos en tránsito hacia, entonces está cayendo en una ideología, en una formulación ideológica, en un punto de vista parcial. Esa es más o menos la idea de ideología en Georgy von Lukács y en el marxismo occidental. ¿Qué es entonces la ideología para ellos? Bueno, para ellos la ideología no es otra cosa que un punto de vista parcial. Cualquiera construcción
teórica humana que tome el punto de vista de una clase social va a ser necesariamente una ideología. Así, no se confunda con, bueno, se parece a al uso común cuando decimos el partido X tiene la ideología X, el partido Y tiene la ideología Y. Están separados por sus puntos de vista que cada uno concibe como los correctos, pero que en realidad no son más que visiones parciales de algo que se llama la totalidad social y que solamente quien las ve desde esa totalidad social puede realmente construir un discurso objetivo. Y ellos son el proletariado o la vanguardia del proletariado o quien quiera en estas teorías. Hay otra definición de ideología que viene en un librote que tengo aquí, Capital e Ideología de Thomas Piketty o Piketty. La ideología, discutir sobre la ideología es una cuestión que puede llevarnos rápidamente a caer en problemas, porque esa palabra muchas personas la utilizan de diferentes maneras. Ya mencioné la manera en cómo lo usan los marxistas occidentales y que la ligan al problema de la reificación o cosificación, donde se entiende por cosificación, entre otras cosas, la consideración de que las relaciones sociales son relaciones dadas de una vez y para siempre, es decir, que son algo así como leyes rígidas de la naturaleza que no podemos transformar, pero que sin embargo, si nos damos cuenta, podemos transformarlas. De ahí la centralidad de las utopías para la crítica literaria marxista norteamericana. Las utopías nos muestran que la sociedad puede cambiar. También de ahí la importancia que tiene para Jameson el concepto de utopía como una sociedad mejor y el poco interés que muestra este autor, Fredric Jameson, por los desarrollos del concepto de utopía a partir de los diferentes fenómenos literarios que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Las utopías, obviamente, surgen como una crítica de la sociedad existente y postulan una sociedad mejor, pero hay otro tipo de novelas, de literatura, en el que si bien se concibe que la sociedad en la que estamos es transitoria y vamos hacia otra sociedad, en esas novelas no se habla de una sociedad mejor. El marxismo, por supuesto, postula que será una sociedad mejor, la sociedad socialista, en la que se resolverán todas las contradicciones que existen en esta. Pero en la literatura aparecen cosas diferentes a la utopía que se le parecen, pero no son iguales. En ellas podemos distinguir aquellas construcciones literarias como las de Orwell o como las de Samiatín, el Nosotros de Samiatín, en 1984 de Orwell, son o nos pintan una sociedad que no parece mejor que esta. Y hacia allá podemos ir, y eso es lo que deplora Jameson. Al principio de su libro lo leí, lo que dice Jameson en el video previo. Pueden ir ahí a consultarlo. Aquí pues vamos sobre Piketty o Piketty. Este librote trata de ser una contribución a la lucha contra la desigualdad. Bien, vamos a ver qué nos dice él. Tiene en el título Capital e Ideología, pues obviamente nos va a decir qué entiende él por ideología. Es lo mínimo que podemos esperar de un libro que se titula Capital e Ideología, que nos aclare qué significa el concepto de capital y qué significa el concepto de ideología. Vamos a lo que en la página 16 de esta edición, es la edición de Grano de Sal, así se llama la editorial. Grano de Sal, el libro es una edición de 2020, es una traducción de un libro que sale en el 2019 en francés. Es la página 16 de la edición de Grano de Sal. Dice lo siguiente: a lo largo de este libro tengo la intención de utilizar la palabra ideología de una forma positiva y constructiva. Positiva y constructiva. Esto ya marca una diferencia con lo que nos dicen Lukács y los marxistas occidentales. La ideología nunca es algo positivo para todos estos pensadores. Adorno, Horkheimer, los que mencioné, Grossman, Benjamin, Marcuse, etc. Todos ellos consideran que la ideología es como un tufo
como un ambiente en el que estamos metidos que nos impide ver la realidad, como un velo que nos impide ver cómo son las cosas y que precisamente por ello es funcional a los intereses de una clase social. Entonces no es ni positiva ni constructiva la ideología para estas personas. Sin embargo, Piketty nos dice que él la va a considerar de esa manera, de una manera positiva y constructiva. Es decir, va a decir lo siguiente: como un conjunto de ideas y de discursos a priori admisibles, recordemos que para un marxista la ideología es completa y absolutamente inadmisible, un conjunto de ideas y de discursos a priori admisibles y que tienen la finalidad de describir el modo en que debería de estructurarse una sociedad, tanto en su dimensión social como en sus dimensiones económica y política. Una ideología es un intento más o menos coherente, nos dice Piketty, de ofrecer respuestas a un conjunto de preguntas extremadamente diversas acerca de la organización deseada o ideal de la sociedad. Nótese la gran diferencia que tiene con el uso que suele tener la palabra ideología en el marxismo. En el marxismo, tildar a algo o adjetivarlo de ideológico es a priori descartarlo. Lo único que para el marxismo funciona es aquello que ellos conciben como científico, es decir, aquello que tiene o que se construye desde el punto de vista de la totalidad. No aceptan visiones parciales, porque ellos ya tienen la correcta. Todos los discursos ideológicos son necesariamente un error. Piketty no lo ve así. Nos lo dice: un conjunto de ideas y de discursos a priori admisibles. ¿Por qué tendrían que ser a priori admisibles? Algunos discursos son a priori completamente inadmisibles. Pero bueno, él quiere construir una teoría con, digámoslo así, una armonía entre los distintos puntos de vista. Pretende no ser muy dialéctico, y dialéctico aquí no quiere decir lo que suele querer decir en el marxismo, sino diálogo. Una dialéctica es el choque de las ideas, la discusión. Cuando estamos en un conjunto, en una discusión, hay diferentes puntos de vista, entramos en una dialéctica o en un diálogo, discutimos para tratar de llegar a un punto de vista que nos acerque a las diferentes posturas. ¿Se puede a veces no. Piketty dice que todos son admisibles y que todos tienen la finalidad de describir el modo en que debería de estructurarse una sociedad. Y para Piketty, lo más importante dentro de una sociedad van a ser las dimensiones del régimen político y del régimen de propiedad. El régimen político es el conjunto de derechos que se asigna a los ciudadanos y de la manera en cómo estos derechos permiten organizar la estructura de mando de la sociedad. Y los derechos de propiedad son los que establecen qué cosas se pueden comprar y vender dentro de una sociedad, que se puedan poseer. Aquí lo dice: el conjunto de reglas, en el régimen de propiedad, el conjunto de reglas que describen las distintas formas de posesión admisibles, así como los procedimientos legales y prácticos que definen y enmarcan las relaciones de propiedad entre los varios grupos sociales en cuestión. En algún momento del tiempo, las mujeres no podían tener propiedades, tampoco podían votar quienes no tenían propiedades. Se ligaba la política, el régimen político, con el régimen de propiedad. Hoy día ya las mujeres votan y ya los desposeídos, todos los desposeídos votamos. Los que no poseemos más que nuestro trabajo, nuestra fuerza laboral, no tenemos más que nuestra fuerza para trabajar y para sobrevivir. Ya todo eso se puede. Eso es lo que nos dice Piketty que va a considerar como una ideología. Su libro va a ser analizar cómo a lo largo de la historia ha habido diferentes regímenes, tanto políticos como económicos, como de propiedad, y cómo estos han influenciado en la generación de eso que él va a discutir aquí y que parece que es una discusión candente en los últimos tiempos, que es la desigualdad. Obviamente, debemos de darle un contenido preciso a esta idea de desigualdad, porque, por ejemplo, si suponemos, tenemos una sociedad en un cierto momento de tiempo en la que todos tienen un ingreso. Si hacemos que ese ingreso suba
sin que esto altere a su vez todo lo demás, es decir, condiciones ceteris paribus, pues podemos darnos cuenta que muchos ya no seríamos pobres, tendríamos más dinero, estaríamos por encima de la línea de pobreza. Sin embargo, la distancia, la desigualdad que hay, la diferencia que hay entre los ingresos que pueda tener yo y los que pueda tener un súper gran empresario, seguiría siendo muy grande. Sería una sociedad desigual, pero pues no habría pobreza. Esto lo mostró en algún artículo Santiago Levy, que fuera secretario de algún gobierno priista. Nos veremos. Muchas gracias.